Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a esta sesión del seminario Kratos, que es un seminario multidisciplinario de estudios políticos, una iniciativa respaldada y avalada por el Colegio de Jalisco. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación de la candidata doctora Cieri Rivera Godina con el tema Los mandos femeninos, normatividad y práctica en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Bueno, antes de dar lectura a una breve reseña curricular, para mí en lo personal me llena de alegría, bueno, que nos acompañe con nosotros, porque bueno, ella también es parte medular de tanto de este seminario como el del otro que está en el EMEDI, porque bueno, hay una historia personal de que ella fue en su momento mi alumna y luego parte de fue mi asistente de investigación y próximamente esperemos que sea otra la situación en la que siga la relación personal, profesional, laboral, pero con muy buena, con un futuro muy promisorio, ¿no? Entonces voy a dar la lectura a su reseña curricular. La todavía maestra Ciere Rivera Godina es licenciada en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara, maestra en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Actualmente, como les había comentado, candidata a doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, aquí en el campus Occidente. Entre sus intereses de investigación se encuentran el estudio de género y las Fuerzas Armadas mexicanas. En particular, su proyecto de investigación sigue esta misma línea con un enfoque con el caso concreto de la Escuela Militar de Aviación del Colegio del Aire. Es miembro del Seminario de Redes Feministas en la Historia y Estudios de Género en el Colegio de Jalisco y se ha desempeñado como docente en la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, puntualmente en el Departamento de Comunicación, Lenguajes y Multimedia. Sin más preámbulos, les damos el uso de la voz a la maestra Ciara Rivera, no sin antes decirles a los que nos acompañan en este grupo de Zoom, si quieren tomar el uso de la voz, pues con gusto se las damos, o por el chat si quieren plantear la pregunta, el comentario, le doy lectura. Igual para quienes nos acompañan por redes sociales, voy a estar al tanto de sus comentarios o preguntas. Adelante, estimada Serio. Hola, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Voy a ir poniendo mi presentación para que no sea tan problemático. Solo denme un momento, parece que ahí va. Bueno, muchas gracias, doctor, por invitarme al seminario. Estoy muy contenta también de presentar, pues, parte de lo que ha sido mi proyecto de investigación doctoral por 4 años prácticamente, justamente este fue el inicio, ¿no?, del proyecto de investigación y ahorita les platicaré un poco más de cómo va este proyecto, ¿no?, de los retos que se presentan para realizar esta tesis. Y bueno, quisiera comenzar platicándoles un poco, bueno, que primero no sabía que cuando terminara este trabajo tendríamos a la primera mujer presidenta en México. Tampoco contemplaba la importancia que tomarían las Fuerzas Armadas en el contexto del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y justamente creo que es una parte fundamental, ¿no?, que no quisiera que perdiéramos de vista, porque tiene que ver, pues, número uno, con una política de militarización, ¿no?, que se ha llevado casi desde hace 10 años, no, casi 20 años, a partir del sexenio de Felipe Calderón. Y por otra parte, pues tiene que ver con los cambios normativos e institucionales en la profesionalización de la Fuerza Aérea y del Ejército Mexicano, ¿no? Entonces, justamente en este sentido, hoy quisiera, pues, platicarles 4 puntos que para mí son fundamentales para entender este proceso, ¿no? Que bueno, hablar de mandos femeninos todavía es complejo. Ahorita les voy a explicar por qué, ¿no? Tal vez más que una afirmación resulte una pregunta, ¿no? Realmente en algún momento tendremos mandos femeninos en términos de, pues, el arte castrense, como lo llaman algunos autores. Y justamente en esos 4 puntos quisiera situarme para plantearles mi proyecto, ¿no? Primero, pues, es hacer un breve recorrido histórico por la creación del sistema educativo militar. Justamente creo que este es el parteaguas que nos llevará a entender cómo está conformado y los cambios más importantes que ha sufrido este sistema. El segundo tiene que ver con la conformación actual del sistema educativo militar.
referencias al contexto latinoamericano y la incorporación de las mujeres a los planteles militares de arma, ¿no? Les platicaré un poco, porque en términos generales creo que en el imaginario colectivo, pues aún es complejo, ¿no? Pensar en las mujeres justamente como ustedes la ven en esa fotografía, ¿no? Muy probablemente correspondía a la caballería, y les voy a platicar un poco cómo esas transiciones pues tienen una importancia fundamental, ¿no? Finalmente voy a finalizar con hablándoles de mi proyecto, o sea, la particularidad de, que yo abordo, que es las egresadas de la Escuela Militar de Aviación, o sea, las pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana. Les voy a platicar un poco de trayectorias, perspectivas y la carrera militar de las mujeres en términos generales, ¿no? Entonces, bueno, me voy a ir un poco situando. Yo he estado inmersa en el mundo militar desde mi infancia. Mi familia viví en unidades militares, ¿no? Este trabajo no tiene nada en relación a ello, simplemente fueron inquietudes que surgieron, un trabajo al que tenía muchas ganas de realizar desde la maestría, pero que bueno, con el doctorado se concretó y prácticamente esos 4 años de estudio han estado enfocados en entender este proceso, ¿no? De las mujeres. Sé que históricamente pues ha habido o hay muchos estudios, ¿no? Sobre el entendimiento de la participación de las mujeres, específicamente en la Revolución Mexicana, que es el parteaguas, ¿no? De este estudio, justamente con el recorrido que voy a hacer con el sistema educativo militar, pero que por otra parte, ¿no? Tiene un 2.0, ¿no? La incorporación de las mujeres, haciendo una distinción, ¿no? Entre bueno, la estructura militar primero es muy compleja, es una institución sumamente organizada, estructurada, vertical, ¿no? También creo que es muy importante que hagamos estos énfasis. Y pensarla en ese sentido me orilló tratar de entenderla en toda su estructura, ¿no? Esa estructura tiene que ver primero con pues, su formación, su conformación jerárquica, ¿no? De grados, disciplinas, bueno, tiene que ver también con la división de los servicios que se realizan dentro de la institución. Y justamente donde quisiera ubicar este trabajo es en el análisis de las mujeres, de la incorporación a los planteles militares de arma, ¿no? Pues habrán dado cuenta en otros momentos, si no lo saben, las mujeres han estado dentro de la institución militar profesionalizándose en términos generales, principalmente en las áreas de sanidad, medicina, enfermería, odontología, pero ahora estamos viendo un cambio, ¿no? Bueno, un cambio que surge en el 2007 y que en unos momentos más les voy a explicar, ¿no? Entonces, voy a ir avanzando para entender pues este recorrido histórico en la creación del sistema educativo militar. Bueno, la piedra angular, ¿no? De este proceso de institucionalización es el general Joaquín Amaro, quien después de la Revolución Mexicana pues trataba, bueno, por tarea o encomendación del presidente Plutarco Elías Calles, pues tener un ejército legítimo, ¿no? Esto, bueno, venía a consecuencia primero de los grupos rebeldes fragmentados en todo el país. Segundo, tenía que ver con que prácticamente no había una reglamentación sobre la adquisición de jerarquías militares. Entonces, prácticamente al siguiente conflicto, algunos militares estaban buscando el siguiente grado jerárquico y pues lo más importante, ¿no? Es subordinar el poder militar al poder civil, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, el general Joaquín Amaro es la pieza fundamental de la institucionalización del ejército mexicano moderno como lo conocemos ahora. Primero porque tuvo ideales que justamente son la base de lo que conocemos ahora. Primero planteó la ley orgánica del ejército mexicano, ¿no? En su estructura, en términos generales, organización. Esto fue muy visionario en su momento, ¿no? Porque también de esto, pues surge el proceso de reglamentar la educación militar, ¿no? Como un filtro o proceso más para los nuevos miembros que intentaban formarse en el ejército mexicano. Entonces, en estos dos sentidos, él condiciona o idea la Comisión de Estudios y Reglamentos Militares y posteriormente el Plan General de Educación Militar, ¿no? Prácticamente todos los planteles de educación militar que conocemos en la actualidad, que en otro momento, que en este momento, bueno, más adelante les voy a comentar, pues surgen durante el periodo postrevolucionario, no se consolidan, aunque algunos ya tienen historia previa a la Revolución Mexicana. Pero este proceso entre la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial son los que sientan nuevamente las bases coyunturales para entender las disciplinas que comenzaron a impartirse en este gran sistema. Y segundo, pues la forma de la que contribuye, ¿no? A la formación técnica de miembros del ejército mexicano. Entonces, prácticamente el plan ideó primero regularizar los planteles de educación militar, un poco asimilando los procesos educativos de las potencias de la época, ¿no? Entre los 20 y 40, ¿no? La escuela francesa fue la principal, ¿cómo decirlo?, referencia, ¿no? En términos de cómo se estructuró la educación militar,
particularmente entendiendo el colegio militar como esta pieza angular, ¿no? Y justamente creo que no perder de vista el colegio militar es lo que va a llevar a entender a las mujeres en este proceso. Bueno, en este mismo enfoque se dan durante la Primera Guerra Mundial, pues se conforma la Escuela Militar de Aviación, ¿no? Un poco a la usanza norteamericana. Eh, Surgen algunas otras escuelas, no técnicas específicamente, porque la intención era tecnificar a los miembros del ejército, ¿no? Y el otro gran ideal del general Joaquín Amaro, pues fue también alfabetizar a las tropas, ¿no? En este sentido, justamente de subordinar el poder militar al poder político, civil, pues la intención era crear un ejército leal, ¿no? Un ejército con una identidad propia específicamente, y además un ejército tecnificado, ¿no? Profesionalizado, tecnológico, entendiendo como estos dos momentos históricos entre la Primera Guerra Mundial y la Revolución Mexicana como los elementos coyunturales, ¿no? Entonces, lo que hizo también el general Amaro fue destinar un reglamento de adquisición de jerarquías, principalmente para quienes se formaban dentro de las filas del ejército mexicano, no en el caso específico del colegio militar. Esto incentivó, por ejemplo, enviar agregados militares a otros países para que entendieran qué estaba sucediendo, ¿no? Cómo se estaba enseñando. Y pues en algunos textos, como los de Rivera o Vidal Urrutia, y se me fue una I, se explica, ¿no? Que los primeros miembros del ejército con esta nueva tendencia, pues tenían educación en idiomas, ¿no? En astrología, astronomía, perdón, en términos matemáticos, físicos, o sea, era una intención de una educación integral que le permitiera justamente, pues, entender más que ser ¿cómo decirlo? Como dejó de ser, pues, este solo miembro del ejército para volverse un estratega y técnico, ¿no? En lo que hacía. Y justamente también lo que sucede en este momento, pues, es que a la par de la creación de este sistema, pues, ven surgiendo lo que conocemos ahora como el Colegio del Aire, la Escuela de Ingenieros, la Escuela de Transmisiones, la Escuela de Enfermeras, la Escuela Médico-Militar y la Escuela de Odontología, ¿no? Que fue de las últimas que terminó por conformarse como plantel educativo en los 70s. Entonces, pues ha sido un proceso largo y gradual, justamente que el sistema educativo ahora pues tiene su propia dirección, ¿no? Que es la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, que a su vez pertenece a la Rectoría del Ejército Mexicano, ¿no? Entonces, es un sistema que en términos generales es integral, pero que al mismo tiempo está dividido, ¿no? Esta división corresponde primero a entender carreras que hay, más bien que hay carreras de arma y hay carreras de servicio, y ahorita lo van a ver. Las carreras de arma, en términos generales, son aquellas que responden a una tradición militar, ¿no? A una tradición castrense. Entonces, si las identifican en esos términos, pues el arma sería la infantería, la caballería, ser zapador, el ser piloto aviador, ¿no? Son estas carreras que permanecieron de forma, pues segregaron a las mujeres, ¿no? Fueron en tradición masculinas, así iniciaron, y justamente fueron las que hicieron este cambio dentro de la reforma del 2007 que se hizo, ¿no? Entonces, en el 2075, en el 1975, finalmente, pues se crea la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, como la conocemos en la actualidad, ¿no? Con todos los requisitos y asegúnes que significan. Bueno, algunos de los elementos, me voy a regresar un poquito, algunos de otros elementos que quisiera agregar en este breve recorrido histórico, pues es que dentro de este proceso de conformación, ¿no? Pues ha habido un entendimiento por entender la profesionalización militar, ¿no? En términos generales, Samuel Huntington, que es el clásico, ¿no? Para entender qué es la profesionalización o la profesión militar. Y él explica que no puede ser igual a ninguna otra profesión porque prepararte como militar significa en términos generales, tener el dominio legítimo de la violencia por parte del Estado, ¿no? Y entonces estas puntualizaciones dentro de la tecnificación también son importantes, ¿no? ¿Para qué se preparan los miembros que ingresan al sistema educativo militar, ¿no? Y cómo se va adoptando esta cuestión. Bueno, hablarles de este proceso bueno, que tiene que ver con este proceso histórico, también me llevó a entender cómo se han incorporado las mujeres a las Fuerzas Armadas y líneas de combate, ¿no? Porque en realidad este breve recorrido histórico pues hace un brinco gigantesco de los 1920 al 2007, ¿no? Son casi 100 años de transición, ¿no? De conformación, de consolidación de un sistema, pero que al mismo tiempo ha sido un sistema, ¿no? Que en términos generales pues no permitió que las mujeres se formaran en las fuerzas, en los servicios de armas, ¿no? Entonces, pues traté de entender justamente qué sucedía en otros países en Latinoamérica, para entender qué había sucedido en ese proceso. Y encontré cuatro grandes líneas, ¿no? En el que podré ubicar este análisis específico, ¿no?
El primero tiene que ver con el análisis de la perspectiva de género en las Fuerzas Armadas. Si hablamos de un proceso de consolidación de la mujer e integración a las primeras líneas de combate, pues hay algunos países que ya llevan la delantera, ¿no? Pero en términos generales en Latinoamérica, pues España, ¿no? En los 70 se inició con este proceso. En Argentina, Chile y Colombia inició también antes que en México, más o menos en los 80. Y el análisis que hacen es mucho en comprender, bueno, en enfatizar qué tipo de discursos internacionales estaban acentuando para incorporar esa perspectiva de género. Lo primero que encontramos es bueno, la cumbre, ¿no? De 1985 en la ONU con la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, donde se consolida o se hace una solicitud, ¿no? Donde las mujeres tienen que incorporarse a los ejércitos, justamente en esta tendencia de resolver conflictos, ¿no? Pacificación. Entonces, sigue permeando la idea de la mujer como pacificadora, ¿no? Más allá de permanecer en las líneas de combate. En esta misma cuestión de perspectiva de género, pues tiene que ver incluso con la consolidación de discursos en términos de políticas públicas, lo que algunos autores llaman el gender mainstream, ¿no? Pues, que quiere decir justamente cómo la perspectiva de género se incorpora al hacer de las políticas públicas, ¿no? En México hay una larga tradición que se acentúa justamente en el gobierno de Vicente Fox, cuando se hace la solicitud de una perspectiva de género que tenía que incluir a todas las secretarías de la administración pública y pues que por consiguiente tocó a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? La otra parte tiene que ver con la feminización de las Fuerzas Armadas. Esta parte yo creo que para mí ha sido la más compleja, porque más allá de hablar de, ustedes se van a dar cuenta que hay mucho más mujeres en las Fuerzas Armadas. O sea, en términos generales sí ha crecido el número de mujeres, sobre todo en estas áreas de líneas de combate o los servicios de arma, pero lo interesante será comprender cómo se están integrando esas mujeres en sus servicios, ¿no? A qué grados podrán aspirar en los próximos años. En algún momento tendremos una mujer que logre llegar a los más altos grados militares, que ahorita les voy a mostrar la escala. Y también creo que es importante entender cuál ha sido su proceso de adaptación, ¿no? Dentro de las escuelas militares, porque cuando a veces hablamos de las Fuerzas Armadas, pues hablamos de un todo, ¿no? Pero en mi caso particular, que estudié en la Escuela Militar de Aviación, pues me di cuenta que cada escuela y plantel tiene su propia mística, que es lo que llaman los militares, ¿no? La tradición dentro de la formación. Entonces, por ejemplo, para los pilotos es sumamente importante su primer vuelo en solo, ¿no? Es lo que pues marca prácticamente el antes y el después, ¿no? Entonces, justamente los procesos de enseñanza, formación, creación de infraestructura, pero también de una relación con la cultura militar o los cambios dentro de una cultura militar masculinizada, pues justamente entran en esto de la feminización de las Fuerzas Armadas, ¿no? Hay pocos estudios, no quiero decir que no los hay, pero la mayoría se inclinan a entender justamente una perspectiva más de política pública y género qué es lo que está sucediendo con las mujeres, ¿no? Hay algunas justamente que han intentado insertarse en los estudios de trayectorias profesionales de mujeres en las Fuerzas Armadas. Principalmente Laura Mazón en Argentina ha hecho prácticamente un seguimiento desde el principios de los 2000 sobre la inclusión de las mujeres a las primeras líneas de combate y tiene muchos textos que pueden dar luz a lo que está sucediendo en Latinoamérica, que son prácticamente un referente de lo que está sucediendo en México. Entonces, más allá de irnos con los números, pues creo que sería interesante entender qué cambios ha habido dentro de la cultura institucional militar, ¿no? Y en la información de las mujeres en estas áreas de profesionalización. Bueno, ahorita tenía una tabla, pero es bastante larga, entonces les iré platicando más o menos cómo está conformado el sistema educativo militar del 2024. Pues es un sistema que prácticamente se compone aproximadamente de 10 planteles militares, ¿no? El más importante de ellos pues es el heroico colegio militar, ¿no? Donde se imparten las licenciaturas en la administración militar, pero que se dividen, ¿no? Por así decirlo, en la formación de miembros en armas de arma blindada, caballería, infantería, zapadores. Se abrió en el año 2022 la Escuela de Policía Militar y también tienen el servicio de intendencia, que es más bien un administrador en términos generales de los recursos, tanto materiales como humanos, ¿no? Del ejército, que se llama así, que ese justamente fue la primera carrera en la que se incluyeron las mujeres dentro del colegio militar, pero que no es una carrera de arma, sino que es un servicio. Entonces, digamos que la transformación fue muy gradual, ¿no? Posteriormente se encuentra el Colegio del Aire, que es el colegio, es la escuela pues, prácticamente que forma a los técnicos y pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana. Ahí se encuentra la Escuela Militar de Aviación,
la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento y la Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea, ¿no? Tanto técnicos, meteorólogos, controladores de vuelo, son los que se forman aquí, ¿no? Y bueno, los pilotos. Está la Escuela Militar de Odontología, que en términos generales pues es un servicio, ¿no? Donde las mujeres han estado dentro de, y se ofrece lo que yo llaman el curso de formación de oficiales en cirujano dentista militar, ¿no? Ahorita les voy a explicar un poco con una tabla, creo que va a quedar mucho más claro lo que quiero decir. También está la Escuela Militar de Enfermeras, ¿no? Que ofrece el curso de formación de oficiales con licenciatura en enfermería militar. Hasta hace unos años, justamente los miembros del ejército y las carreras en las que estudiaron, porque al final todas estas escuelas que les menciono son a nivel licenciatura, ¿no? Se solicita bachillerato para su ingreso a estos centros. Entonces, tenían duración aproximadamente de 3 años, tuvieron que hacer un cambio en el programa para que obtuvieran los grados de licenciados y no técnicos. Entonces, ahora prácticamente todos los títulos que obtienen los estudiantes o los cadetes de sus planteles, pues son de licenciatura. Después está la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, donde se ofrece la licenciatura en médica prehospitalaria y técnico superior en urgencias médicas. Está también la Escuela Militar de Ingeniería, ¿no? Prácticamente todas las cuestiones asociadas a ingenierías, constructor, comunicaciones, computación, químico industrial, mecánico, están dentro de esta formación. Está la Escuela Militar de Transmisiones, donde se ofrecen las licenciaturas en tecnologías de la información y comunicaciones. Y posteriormente pues aparece la Escuela Militar de materiales de guerra, perdón, donde se ofrece el curso de formación de oficiales en materiales de guerra, técnicos de mantenimiento e industria, ¿no? Eh, el sistema se compone tanto de, bueno, nivel licenciatura, bachillerato y secundaria o educación media superior, y también tienen algunos, pues, ¿cómo decirlo? Como más bien espacios de profesionalización en términos de maestría, ¿no? En ese caso está el Colegio de Defensa Nacional con la maestría en Seguridad Nacional, está la maestría en Dirección Estratégica con especialidad en Estado Mayor Conjunto, está la maestría en Administración Militar con especialidad en Estado Mayor, y bueno, es un sistema muy grande, ¿no? Más o menos creo que en términos generales lo componen alrededor de 20 carreras, ¿no? En un aproximado. Entonces, esta conformación es muy importante porque justamente esta consolidación que se dio después de la Revolución Mexicana y entre la Primera Guerra Mundial, pues es lo que conocemos en la actualidad. Bueno, qué es lo que empezamos a notar cuando hablamos de esta profesionalización militar y las mujeres en el ejército de la Fuerza Aérea Mexicana? Bueno, aquí ya vamos a entrar a una parte que creo que es justamente como la carnita del proyecto, ¿no? Porque lo que empezamos a ver es que en el 2007 se hizo una propuesta de reforma a la ley de ascensos, la ley de ascensos y recompensas del ejército de la Fuerza Aérea Mexicana, ¿no? Una propuesta del diputado Rufino Rodríguez que al final se rechazó. Y se rechazó porque lo que se alegó dentro de esta discusión fue que las mujeres ya tenían cabida dentro de las carreras militares en México, o sea que había espacio para que crecieran, aunque en este momento pues estos planteles militares de armas seguían cerrados para las mujeres, ¿no? Los de armas específicamente. Claro que estaban incorporados a la enfermería, a la odontología, a la medicina, pero a las carreras del colegio militar totalmente estaban cerradas en este momento, ¿no? Esta discusión se da en abril del 2007. Posteriormente, en el mismo año, el 11 de julio, pues se hizo una reforma de la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, donde la intención no fue cambiar la ley de ascenso y recompensa, sino más bien modificar los requisitos de admisión dentro de la Universidad del Ejército para que las mujeres pudieran integrarse. Entonces, ese primer año fue la primera convocatoria que se hizo a los planteles de educación militar, ¿no? Con este grado del proceso que ahorita les voy a mostrar, donde empezaron a integrarse las primeras mujeres a los servicios de arma. Entonces, voy a pasarme un poco para acá, igual para que lo vayan comprendiendo, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, entonces a partir de la reforma del 11 de julio, pues cambia el colegio militar, el servicio de intendencia integra a las mujeres, el colegio del aire integra a las mujeres, la escuela militar de ingenieros pues integra a las mujeres en alguna de sus carreras, y si se dan cuenta también el cambio ha sido gradual, ¿no? De hecho, las últimas carreras que terminaron por permitir el ingreso a las mujeres fueron del colegio militar y fueron las carreras de arma de infantería y caballería específicamente, ¿no? Entonces, yo puse un pequeño asterisco en la Escuela Militar de Aviación, ¿no? O el arma de piloto aviador, justamente porque es el punto particular en el que yo enfatizo en mi proyecto de investigación. Pero me voy a regresar un poco a esta parte, ¿no? Porque además de la discusión, ¿no? Que se hizo y la reconfiguración de los requisitos de admisión en las convocatorias de admisión,
¿no? Pues se cambiaron justamente para integrar a las mujeres. Los principales cambios que se hicieron en las convocatorias fueron en términos físicos, ¿no? Si a los hombres se les exigían en términos generales 50 lagartijas, pues a las mujeres era 30, ¿no? Si los hombres corrían, no sé, estoy diciendo 500 metros, las mujeres corrían 300, ¿no? Prácticamente la convocatoria se compone de un examen físico, ¿no? En términos médicos se revisa que el alumno sea apto para adaptarse a la vida militar. Número dos, tiene que ver con un examen de conocimientos o lo que llaman ellos el examen cultural, donde no hay ninguna modificación, ¿no? O sea, los términos que se plantean es estudiar historia, geografía, biología, matemáticas, física, dependiendo del área donde se estén especializando, pero en términos generales se componen de la misma forma. Y está el examen físico, ¿no? Que no es el médico, sino que justamente verifica la resistencia del sujeto, por ejemplo, desde aventarse de una fosa, ¿no? Aunque no sepa nadar, le dicen, tienes que aventarte de la fosa, ¿no? La intención no es que sepas nadar, sino que sepamos que tienes decisión para hacerlo. Entonces, si el alumno o el aspirante se rehúsa a hacer esa prueba específicamente, pues está prácticamente fuera, ¿no? Entonces el análisis condiciona muchas cosas, pero en términos generales el único cambio que se realizó en las convocatorias fueron en términos físicos. Y bueno, regresando un poco también a esta reforma de ley que se pretendió hacer, me llamó mucho la atención porque en la jornada se abordó, ¿no? Algunos de los elementos claves de la discusión, ¿no? Y entonces algunos decían, pues es que si las mujeres comienzan a integrarse a las líneas de combate, lo que sucederá es que va a haber desintegración familiar, que va a haber un efecto en los ánimos de los miembros masculinos, ¿no? Y justamente con esos mismos debates que giran en torno al género, pues no se aprobó la reforma, ¿no? Entonces viene a hacer este cambio a partir de la reforma de la diputada del PRD. Bueno, algunos cambios institucionales que surgen en materia de género en las Fuerzas Armadas Mexicanas, que son fundamentales dentro de la institución militar porque son el parteaguas de incorporar una perspectiva de género en la incorporación de las mujeres a estos espacios, ¿no? A pesar de que ya existían, tiene que ver, bueno, con estos cambios en la convocatoria de admisión, ¿no? En el 2007. Si les cuento algo, lo que descubrí es que en mi estudio sobre las pilotos, pues prácticamente ese año solo ingresó una mujer, ¿no? Cuando en términos generales, pues ingresan un promedio 110, 120 hombres por generación, ¿no? Entonces también es interesante entender, pues, cómo se estaba promocionando, divulgando la convocatoria de admisión, ¿no? Y cómo se sigue haciendo en términos generales. Número dos, tiene que ver con la creación del Observatorio de Igualdad entre Hombres y Mujeres, ¿no? Este observatorio pues funciona como una especie de mediador, ¿no? Entre los conflictos y, bueno, en términos generales, si tuviera que decirlo así, normativos, existen las mismas condiciones para hombres y mujeres en términos normativas para crecer dentro de la institución militar, ¿no? O sea, ya están cimentadas. En el 2019, el exsecretario de la Defensa, el general Crescencio Sandoval, pues reiteró, ¿no? Los pronunciamientos en contra de cero tolerancia a las conductas de hostigamiento y acoso sexual. Sobre todo, creo que es importante porque después de la filtración de los Guacamaya Leaks, lo que sucede es que pues hay muchas notas, ¿no? Que abordan cuál es el abordaje de las instituciones militares respecto a la violencia de género, ¿no? Cuáles son las condiciones que tienen que vivir las mujeres para denunciar pues, a las personas por las que son abusadas, principalmente personas de mayor grado jerárquico que ellas, ¿no? Que es lo que explican muchas de las notas. Y además se crearon algunos procedimientos sistemáticos bueno, para la prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual, ¿no? Entonces, creo que estos cuatro elementos, perdón, son fundamentales para entender cómo se están incorporando o entendiendo las perspectivas de género desde una cuestión, puede ser mucho más de política pública, ¿no? En las Fuerzas Armadas. Pero además, por ejemplo, se crearon la infraestructura para que en las escuelas donde solo permanecían hombres, pues las mujeres tuvieran cabida, dormitorios y baños específicos para las mujeres. Se crearon algunos centros, ¿cómo les llaman? Como algunos espacios para lactancia, ¿no? También se crearon en las fábricas, sobre todo militares, tanto de armamento como de vestuario, y han sido como parteaguas, ¿no? En términos generales, las mujeres también pueden integrar o tienen como un apoyo institucional que se llama CENDIS, donde pueden llevar a sus hijos a las guarderías. Las guarderías abren por 24 horas, pueden dejarlos desde muy tempranas horas y pues el gran problema que ellas logran o enunciaron en las entrevistas fue que pues
este beneficio, ¿no? Que apoya mucho a que ellas puedan desarrollarse en su profesión, pues solo es hasta los 6 años, ¿no? Entonces también es complicado después llevar la parte de crianza o maternidad para las mujeres que son madres. Bueno, como les comentaba hace un momento, pues aquí está alguna tabla de justamente cómo está conformada, cuál es la licenciatura y de qué se deriva. Se darán cuenta justamente que pues los cadetes del colegio militar son los que normalmente aparecen en los eventos públicos. Muy seguido lo hacen también los cadetes del colegio del aire, pero particularmente los del colegio militar, ¿no? Con esta transformación de la cultura militar, yo quisiera hacer énfasis, como se los dije hace un momento, ¿no? Justamente cómo las mujeres logran afianzarse a esta cultura militar, ¿no? Que por tradición ha sido masculina. Aún recuerdo alguna vez entre mis testimonios con los cadetes, ¿no? Escuchar frases como desde que ingresaron las mujeres la disciplina ya no es la misma, ¿no? O sea, justamente haciendo este recordatorio de que la transformación o la integración de las mujeres pues llega a trastocar los elementos femeninos que normalmente están fuera de. Hay autores que ya empiezan a explicar esto como, bueno, clásicos, ¿no? Como Acker, que ha tratado de entender el género en las instituciones, ¿no? Y que ha sido muy importante y que además pone pues el énfasis, ¿no? En cómo las organizaciones al final utilizan ciertos símbolos o a las mujeres para exaltar elementos, ¿no? De que se está entendiendo en términos para este proyecto de cómo se están incorporando las mujeres y utilizando sus imágenes. Hay algo que me llama mucho la atención que también quisiera comentarles. Yo empecé haciendo mis entrevistas con mujeres enfermeras retiradas y algo que descubrí, que tal vez parece, ¿cómo decirlo? Pues parece algo simple, pero en términos generales no lo es, ¿no? Ustedes van a darse cuenta de la transformación, de cómo se van exaltando los elementos femeninos dentro, por ejemplo, de las imágenes que publica la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Eh, Algunas mujeres me platicaban cuando se formaron en los 70s en la escuela de enfermeras, que por cierto ya no se llama escuela de enfermeras, sino escuela de enfermerías, porque también hubo el cambio, al ser una escuela, la única escuela femenina, pues empezaron a ingresar los hombres a esta escuela. Me contaban, ¿no? Pues nos obligaban a cortarnos el cabello, ¿no? Prácticamente que se mimetizaran entre sus compañeros varones. ¿Qué sucede ahora? Las mujeres portan, ¿no? Maquillaje, algo que en los 70s, 80s, todavía en los 90s no era posible ver en la imagen femenina de las mujeres de la Sedena. Vemos a mujeres con cabello largo, ¿no? Maquilladas, por ejemplo, son elementos que van destacando y que van justamente exaltándose en términos de cómo se está integrando las mujeres al ejército mexicano. Bueno, este cuadro se los había puesto, pero voy a irme un poco para porque creo que va a ser interesante entender pues cuántas mujeres han comenzado a egresar de estos planteles militares, ¿no? Justamente, pues el colegio militar, al menos hasta el 2007, ¿no? Al 2019, perdón, tiene 82 mujeres egresadas de sus 7 escuelas. El colegio del aire tiene 15 mujeres. Ahorita van a ver más o menos en dónde se ubican, en qué grados jerárquicos están esas mujeres. Está la Escuela Militar de Aviación de Tropas de la Fuerza Aérea, donde solo hay 15 mujeres, ¿no? Las jefaturas de cursos de informática y, bueno, algunos otros centros de educación que no responden exactamente a mi interés de los planteles a nivel de formación de oficiales. Llamo formación de oficiales y se los muestro aquí, porque la estructura militar, como está jerarquizada y estructurada, pues muestra primero, cuando las tropas, ¿no? Que responden a estos grados, soldado, cabo, sargento segundo y sargento primero, ¿no? Sería como la tropa, los grados que ostentan la tropa dentro del ejército mexicano. Cuando los cadetes egresan de un plantel de educación militar con las características que les acabo de explicar, pues el primer grado al que tienen acceso es a ser subtenientes, ¿no? A algunos autores como Daniel Arrea, en su libro La Tropa, explica que justamente los oficiales, no como lo ven aquí en gris, responden al músculo de la fuerza del ejército mexicano, es decir, son quienes ejecutan todas las funciones, ¿no? Entonces, son los técnicos especializados, pero que además están fuera de los batallones, ¿no? Para ejercer las órdenes. Entonces, son subteniente, teniente, capitán segundo y capitán primero. Después pasamos a la escala de jefes, donde están mayores, tenientes coroneles y coroneles, y finalmente general de brigadier, general de brigada y general de división. Si se dan cuenta, al menos hasta el 2019, con datos obtenidos en el Observatorio de Igualdad entre hombres y mujeres del ejército, pues no hay ninguna mujer de general de división. Y no hay ninguna mujer general de división, porque los únicos
candidatos a ostentar el grado máximo dentro del ejército mexicano son aquellos que se formaron en los centros militares de arma, ¿no? Cosa que se acaba de transformar en el 2007. Entonces prácticamente las mujeres estaban destinadas a no obtener, ¿no?, estos grados más altos. Pero quisiera traerles una tabla un poco más actualizada, que son más bien datos de la Red de Seguridad y Defensa en América Latina, donde se van a dar cuenta que al menos en el ejército, pues tenemos, aquí indican, ¿no?, cero mujeres siendo general de división, en lo que corresponde al ejército, 39 hombres, generales de brigada también hay cero, en hombres hay 155, generales brigadier, y se dan cuenta como, bueno, entre más se baja la pirámide, más números hay, pero también es lo interesante, ¿no? Porque las mujeres siguen sin llegar a estos grados más altos, ¿no? En la Fuerza Aérea, específicamente, si se dan cuenta, pues la mujer que ostenta el mayor grado es ser mayor y justamente tiene que ver con el proceso de profesionalización. Es decir, si lo pensamos, la primera mujer que egresó de la Escuela Militar de Aviación egresó en el 2011, 2010, si no me equivoco, 2010-2011, o sea, prácticamente tiene poco más de 13 años en el ejército y probablemente no sea la que tenga el grado de mayor, pero son pocas las que lo han alcanzado o han logrado escalar, ¿no? Veremos dentro de 10 años tal vez cómo han crecido los números de las mujeres. También están, bueno, se dan cuenta de nuevo en la pirámide, pues conforme más vamos bajando, pues más grande se hace el número, ¿no? Entonces hay prácticamente 56 mujeres con el grado de subteniente y hombres hay 1,769, ¿no? Al menos hasta el 2024. Bueno, ahora voy, bueno, en estos datos también de la Red de Seguridad y Defensa en América Latina, pues indica que al menos correspondiente a la Fuerza Aérea Mexicana, aquí está, ¿no? La mujer con el más alto grado, que es mayor, y las mujeres en términos del ejército y sanidad corresponden a general brigadier, ¿no? Nuevamente vemos que general de brigada pues sigue estando, este, no, sigue siendo un grado que no ha sido alcanzado por las mujeres. Yo para ir cerrando y particularizarles sobre mi proyecto específico, ¿no?, quisiera platicarles que, bueno, yo hice una perspectiva de análisis a través de, bueno, tiene que ver con el uso de, les decía, Samuel Huntington, sobre la profesionalización, Joan Acker, Foucault, ¿no?, sobre el análisis de la incorporación de las mujeres a la Escuela Militar de Aviación. Lo que yo hice en términos generales fue entrevistar cadetes, o sea, estudiantes del Colegio Militar, del Colegio del Aire, perdón, y mujeres egresadas de la Escuela Militar de Aviación, donde planteé una perspectiva sobre trayectorias, ¿no?, en la Escuela Militar. Lo que descubrí, pues, es fascinante, pero creo que no será motivo de esta charla específicamente, porque creo que hay que plantear algunas cosas para esta perspectiva de análisis. Uno tiene que ver con la conformación de la identidad de los sujetos. Número dos, cómo perciben las mujeres y los hombres su incorporación a las escuelas, ¿no?, a las escuelas militares, particularmente a la Escuela Militar de Aviación. Después del egreso, qué tipo de materiales de vuelo usan las mujeres y los hombres, también es algo que creo que es interesante, ¿no? Ya en otro momento se los expondré. Y bueno, cuáles son las expectativas en la carrera militar. Les puedo decir que las mujeres militares, las pilotos son muy jóvenes, o sea, si lo piensan, no exceden los 40 años, ¿no? Entonces, se va a ser interesante verlas desarrollar su carrera en los próximos 10 años, ver qué grados han alcanzado y finalmente, pues en algún momento tendremos mandos femeninos en términos del servicio de las armas, ¿no? Y pues creo que sería todo de mi parte. Muchísimas gracias a la maestra Sierra Rivera. Muy interesante, muy pertinente y muy actual el tema en la situación en la que estamos ahorita en el país, como bien lo señalaba. Al principio, invitarlos a quienes nos acompañan en el grupo de Zoom, una pregunta, y quienes nos acompañan también en redes sociales. Ya aparecen un par de comentarios aquí en el grupo de Abraham Urbina Espinosa, que, bueno, saludos para ti, los compañeros del diplomado. Pues un comentario y pues obviamente recordarnos si es cierto
Esta es la penúltima sesión del seminario, que rápido se va el tiempo y bueno, nos saluda con mucho gusto desde Piedras Negras representando al estado de Chiapas. Y hay una pregunta, comentario, en tanto volverles a reiterar la invitación a quienes nos acompañan, pero el doctor Roberto Piedra, bueno, no, doy lectura que hace el comentario en el muro del Facebook, muy interesante ponencia. Quisiera preguntarle a la maestra Ciara Rivera cómo visualiza en el presente y a futuro la percepción de la población hacia el desempeño del ejército mexicano en sus nuevas, entre comillas, tareas de diseño, construcción y administración de aeropuertos, trenes y demás. Lo que hace el ejército se relaciona con la calidad, o sea, es algo, estas nuevas tareas y bueno, salirse pues de toda esta lógica de como bien lo señalabas, pues, es algo que ahí está, ¿no? Edith Varela acaba de llegar también, bueno, un comentario. Muchas felicidades a la maestra Ciara por su gran trabajo de investigación. Estoy al tanto, si quieres, mientras se animan, le intentas dar respuesta al doctor Piedra y con muchísimo gusto reiterarles que estamos atentos a sus comentarios o preguntas. Sí, claro. Bueno, quisiera hacer como un contexto de esto que pregunta Roberto. Bueno, cuando yo terminé mi trabajo etnográfico en el 2022, más o menos en agosto, y acudí a la ceremonia de graduación de los cadetes del Colegio del Aire, ¿no? Entonces, en esa ceremonia oficial donde obtienen el grado de subteniente, bueno, llegaron grandes autoridades, ¿no? Las autoridades más importantes de la Sedena, incluido, que no es de la Sedena, el gobernador Enrique Alfaro. Y me llamó mucho la atención que en el discurso que se utilizó fue que se estaba formando a los miembros de la Guardia Nacional. Ahora los planteles militares, ¿no? Desde ese 2022 ya estaban siendo sujetos de quienes iban a incorporar la Guardia Nacional, ¿no? Y eso me llamó la atención porque la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena pues es muy reciente, ¿no? E incluso estuvo por desaparecer. Entonces, yo creo que hay que entender la perspectiva desde primero el poder que ha obtenido por parte del el Ejecutivo Federal. Me sorprende bastante alguna de las enunciaciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, justamente haciendo esta referencia entre el pueblo uniformado, por ejemplo, son algunas de las frases constantes que él ha hecho sobre el ejército mexicano. Y bueno, también en este mismo contexto, quisiera mencionar que hace unos meses estuve en una mesa de debate donde estuvieron algunos generales retirados, pues hablando de los procesos de militarización y pues, una serie de disgustos, ¿no? Sobre la política. Y me llamaba la atención mucho la consideración de algunos, porque además, pues dentro del ejército también hay élites, ¿no? Y también hay grupos políticos disputando el poder. Entonces me llamaba mucho la atención el entender cómo estos grupos políticos decían, bueno, es que algunos de nosotros que somos militares no somos ninguna clase privilegiada, ¿no? De lo que está sucediendo en el ejército. También sufrimos la carencia del servicio médico, ¿no? Medicamentos. Y justamente creo que llega nuevamente a cuestionar quiénes y cómo se están beneficiando de pues el poder que ha obtenido el ejército con la administración de la IFA, por ejemplo, o la construcción de Dos Bocas o el Tren Maya, justamente. Eh, el dinero que genere o que se usa, cómo se usa. Y también creo que es una gran pregunta bueno, que no, creo que no tengo respuesta aún, pero que hay un contexto interesante sobre el análisis del poder que ha obtenido el ejército mexicano, ¿no? Que algunos autores o notas periodísticas se darán cuenta que dice que no hay retorno, ¿no? Entonces, pues esta política de militarización, ¿no? De la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, pues me parece un enfoque interesante de la construcción de este poder militar que está jugando en la actualidad. Muy bien, acaba de llegar otra pregunta. Bueno, felicitaciones para ti, de Abraham Urbina Espinosa. La pregunta sería, ¿cuál es la postura del colegio y las escuelas de la defensa respecto a la tendencia de cambios de percepción de género en sus conscriptos, considerando las mujeres o no? Gracias. Bueno, en términos institucionales, pues el discurso es muy acogedor, ¿no? Creo que han sabido, ¿no? En términos normativos, hacer este cambio, transformaciones dentro de la incorporación de las mujeres, ¿no? Creo que eso, pues eso se cae un poco cuando entrevistas tanto a hombres como a mujeres
Yo haré, digo, particularicé sobre el caso del Colegio del Aire, donde escuché tanto a hombres como a mujeres, ¿no? En esta perspectiva de entender sus posturas sobre la incorporación de las mujeres. Y entonces me encontraba, pues, cuestiones que son sumamente contradictorias, ¿no? Por ejemplo, esta idea de, pues, al final pues el ejercicio de la disciplina, la subordinación, la obediencia, pues se ve trastocada por los elementos femeninos. O sea, yo tengo, tengo fragmentos en las entrevistas donde justamente se demuestra esto, ¿no? Que las mujeres pues siguen siendo un factor de segregación, porque además siguen siendo un número mayoritario los hombres frente a las mujeres. Entonces ellas crean sus propias redes, se forman a sí mismas, ¿no? No quiero decir que no hay este ejercicio, ¿no? de abuso de autoridad entre ellas, porque creo que algunos elementos han dejado claro que la violencia sigue siendo una parte tradicional en la formación militar, ¿no? Justamente con esta misma intención se intentó reformar el reglamento de educación militar en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, porque sigue siendo un referente, ¿no? Entonces, las primeras mujeres que llegaron a la Escuela Militar de Aviación, pues me contaban, ¿no? Que tuvieron que traer mujeres, enfermeras particularmente, porque no había instructoras de otro tipo para que las formaran en términos de peinarse, plancharse, formarse en lo militar, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos tipos de discurso, ¿no? El discurso institucional, que les digo, creo que sigue mucho de la lógica internacional y la política de género en términos nacionales, pero que en la cotidianidad creo que sigue siendo hostil para las mujeres que se forman en estas escuelas. Perfecto, muy bien. Bueno, y seguirlos invitando. Yo, mientras se vuelvan a animar y para aprovechar el tiempo que estás aquí, bueno, hemos tenido oportunidad de platicar, Zaira, a veces de manera informal, y no sé, te lo quisiera plantear aquí en un entorno ya formal y académico, una serie de inquietudes, sobre todo una valoración. Yo sé que, y luego también tenerlo en cuenta a lo mejor ya cuando esté terminado el proyecto como tesis doctoral, que nos des esta parte que precisamente tiene que ver con tu objeto de estudio. Ahorita nos quedamos con este panorama que obviamente muchos aprendemos cuando te escuchamos. Obviamente que quedar claro que el ejército no es homogéneo, pero precisamente el asunto de la militarización, como algunos le llaman, que también implica un debate, pero que los que no somos expertos, pero sí, por lo menos estamos en otra perspectiva, a lo mejor en mi caso, estudiando los cambios políticos en el régimen. Te había dicho, yo te había planteado en la reforma al artículo 129 que te había dicho, lo curioso en esta cosa que significa la 4T, pasamos de 1857 que mandara al menos constitucionalmente al ejército que estuvieran en los cuarteles, y que yo te decía, lo sorprendente es que los mismos militares de la revolución respetaron eso, y este gobierno, entre comillas, de izquierda constitucionaliza algo, ¿no? Y te planteaba que en lo personal a mí me llama mucho la atención que dentro de esta transición fallida o transición que no se logró al final de cuentas, una de las grandes reformas era la de la reforma de justicia transicional. Y en ese aspecto tenía que ver, bueno, ahora se discute si a lo mejor vamos o no a un régimen autocrático de tipo cívico-militar, todas estas características, ¿no? Aunque a muchos no les guste o no les agrade, pero las condiciones ahí están. Y yo te decía, bueno, entonces ahora aquella idea como existe en otros sistemas políticos de supeditar que el secretario de Defensa no necesariamente tiene que ser un militar, sino que pudiera ser un ciudadano, un civil, pues obviamente ahora con esto va a estar todavía más lejano, ¿no? Entonces me gustaría, en todo lo que estás, que conoces todas estas dimensiones y sabiendo que hay grupos, hay élites, hay perspectivas también de cómo visualizan el papel y la función del ejército en el Estado mexicano, y que precisamente, no sé qué cosa que nos visualizaras, a lo mejor tú cómo lo ves, un par de escenarios bueno, qué es lo que queda pendiente, o sea, esto es irreversible. Pues la verdad, que los que respetamos y vemos pues el ejército, pero pues tampoco esto es lo que muchos quisiéramos, ¿no? En asuntos que realmente, como señalaba también el doctor Piedra, pues en asuntos que ni siquiera estaban para eso, que más allá de que a lo mejor sí puede haber, como tú una vez me comentabas, que cuando muchos
pilotos aviadores dejaban el ejército, tan capacitados están que se van al mundo civil, ¿no? Al mundo de la aeronáutica comercial. Pero en este caso a lo mejor no es tanto la capacidad técnica, sino estos elementos también colaterales que tienen sus fueros, que tienen problemas de opacidad, o sea, que no hay control civil, ciudadano, democrático, y pues obviamente eso nos coloca en una situación que no es contra la institución, sino es contra este nuevo entramado que precisamente que a lo mejor a la larga incluso hasta lo va a deslegitimar, ¿no? Entonces esto es lo que me gustaría saber, tú, bueno, qué bueno que también planteaste al principio tu situación personal, que forma parte de las subjetividades de nuestro contexto y por algo, algo nos interesa, pero ya con mayores elementos podemos dar, o nos puedes dar, o en este caso, una perspectiva y una opinión más robusta, más planteada al respecto de lo que todos tenemos como pedacitos de lo que para algunos más de algunos sí nos preocupa, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que bueno, esto tiene que ver, yo creo, con, bueno, el proceso de política que he llevado en términos de seguridad, ¿no? O sea, que ha sido una constante, o sea, el proceso de militarización, como le llaman algunos. ¿Cómo se ha configurado este proceso de militarización, ¿no? La salida de los ejércitos de los cuarteles a hacer el trabajo de policías locales, ¿no? Pero ya no solo son policías locales, sino administradores, ¿no? Son una clase, son una clase, ¿no? Una secretaría que pues recibe bueno, es sumamente solicitada, ¿no? En términos, con esta idea de que todo se va a eficientar, ¿no? Primero con el recurso y conocimiento militar, pero segundo, que en términos también económicos, ¿no? Tiene que ver esa misma lógica. Yo, la verdad es que analizando el tema de la militarización, porque fue algo que incorporé ya casi al final o terminación de la tesis, lo que noto pues es justamente la inconformidad social sobre la opacidad que vive la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Este tipo de opacidad no solo se ve en términos de violencia de género y hostigamiento, ¿no? Que está ahí, que justamente con la filtración de algunos documentos, hace 2 años, si no me equivoco, fue como la hecatombe, ¿no? Donde nos dimos cuenta de muchas de las formas y funcionamientos que tiene la Secretaría de Defensa Nacional para resolver, actuar, ¿no? Entonces, no sé si hay un retorno específico porque visualizo en términos de la política nacional un uso todavía excesivo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Me sorprendió, debo decirlo, hace un mes aproximadamente que Claudia Sheinbaum tomó protesta como presidenta, que las Fuerzas Armadas realizaron la salutación. Me sorprendió el discurso del secretario de la Defensa, Mm. justamente haciendo énfasis, ¿no? Primero a la subordinación en términos generales a la presidenta y segundo, pues en el discurso se hizo énfasis en los recursos materiales y económicos de la Secretaría de la Defensa para seguir apoyando a las obras, ¿cómo les llaman? Como monumentales, no recuerdo exactamente cuál es el nombre que utilizan. Y segundo también, ¿no? La inclusión de una perspectiva de género mucho más mujeres en el ejército, ¿no? Entonces, yo creo que no sé si estamos en un punto de no retorno, pero sí creo que en este momento la política nacional va a seguir haciendo mucho uso de los militares en todos los términos, ¿no? Porque les digo, la adscripción de la Guardia Nacional también me parece que le da mucha potencia a la institución y que pues al final muchos de los miembros que están formando aquí están siendo parte de una institución como total. Perfecto. Muy bien, estoy revisando redes sociales, no hay ninguna pregunta. También aquí en el grupo de Zoom, de los quienes constantemente asisten. No, yo creo bueno, a mí en lo personal me queda claro, pues, tratar de entender a la institución en sus entrañas, en sus dinámicas internas. Entonces yo creo que se logra este primer acercamiento que nos planteas precisamente. Obviamente a veces sintetizamos y creemos que todas las cosas son muy homogéneas cuando precisamente pues, ahí está, subyace la complejidad, ¿no? Entonces desde ahí agradecerte y entonces más bien aquí a lo mejor dejarlo como una invitación ahora sí para que en lo particular el año que entres a lo mejor nos hables de la parte de tu, propiamente de tu objeto de estudio ya en otras condiciones, en otra situación. Dicho esto, pues más bien invitarte, o de darte el espacio para que me digas o nos plantees qué es lo que queda del tintero, algo que quieras resaltar, algo o algo que nos quieras trazar que viene en el corto mediano plazo. Y pues adelante, el micrófono es todo tuyo.
Muchas gracias. Bueno, yo justamente siempre intento plantear como esta primera perspectiva, justamente para entender los matices, ¿no? De la institución militar. Creo que los matices siempre funcionan para explicar los objetos de estudio. Yo, pues tengo varios capítulos etnográficos muy interesantes, ¿no? Sobre, primero, los procesos de formación y enseñanza de los centros de educación militar y segundo, pues las trayectorias con las mujeres, porque son como dos grandes perspectivas. Entonces, dentro del documento o la tesis que ya estoy por terminar, tiene que ver en el primer caso con esta cuestión mucho más de números, discursos nacionales e internacionales con la incorporación de las mujeres, ¿no? En términos de política pública, creo que está muy presente. Pero hay una parte, ¿no? Que es mucho más antropológica, que borra un poco el discurso político, ¿no? Que se adentra en la vida de los sujetos y que es la parte creo que le da mucho sentido al texto, porque cuando yo comencé, bueno, yo un poco para ponerlos en contexto, cuando yo empecé este trabajo yo pensaba que iba a ser 100 entrevistas, ¿no? A mujeres. Y entonces conforme uno se va dando cuenta de sus limitaciones, tanto de tiempo como de recursos, pues esa limitación también vino por la pandemia, ¿no? Yo hice este estudio cruzado pues porque fui mamá y porque yo cuando acabo de entrar al doctorado, pues me cruzó la pandemia del COVID. Y justamente, pues el Colegio del Aire fue pues el espacio donde logré hacer trabajo de campo aquí en la ciudad, en Zapopan, Jalisco. Y me encontré, bueno, primero, yo quisiera hacer este matiz que dije que iba a hacer al principio, pero se me olvidó, ¿no? Los militares son sumamente cuidadosos con las formas en las que se expresan de la institución, se expresan de la institución militar, ¿no? Así estén diciendo algo que malo, por así decirlo, siempre van a ser cuidadosos con las palabras y formas que utilizan, ¿no? Sobre todo cuando están en activo. Cuando están retirados, noto mucha más libertad para desenvolverse, ¿no? En cuestiones que no les gustaron o que les parecen pues injustas, pero en el activo creo que son sumamente cuidadosos. Y esta puntualidad es algo que me costó trabajo analizar en mis últimos capítulos, ¿no? Porque entrevistar a las mujeres fue retador, y fue retador porque fueron muy pocas mujeres las que logré entrevistar. Primero porque son muy pocas, ¿no? Porque además por sus tareas, actividades, porque no viven en la ciudad, es difícil contactarlas. Algunas llegué con ellas por efectos de que algunas personas que ya había comenzado a entrevistar, principalmente varones, me llevaron a las mujeres, pero otras lo que hice fue un seguimiento periodístico, ¿no? Y lo que hacía era un poco, bueno, buscar los eventos donde se exaltaba la labor de la mujer militar, ¿no? Entonces aparecía, por ejemplo, el 16 de septiembre, ¿no? El Día de la Mujer, el Día de la Fuerza Aérea, y en el discurso, imágenes, si quieren entrar a las redes sociales de la Secretaría de Defensa Nacional, justamente van a encontrar esta perspectiva, ¿no? Donde igual ponen una mujer cadete y un hombre cadete, ¿no? Esa parte me pareció muy interesante. Con respecto a las mujeres, bueno, más bien en el documento de tesis hay una parte que habla específicamente de la formación identitaria del piloto aviador, ¿no? Entonces yo les platicaba que esta parte identitaria tiene que ver con sus procesos de formación y tradición militar, ¿no? Entonces su primer vuelo en solo es particular, ¿no? Es único, lo recuerdan con coordenadas, cómo estaba el cielo, a qué altitud volaron, qué avión era. Bueno, el avión es normalmente el mismo, porque pues, solo llevan 3 aviones a lo largo de su formación, pero estos aspectos también se trasladan a las mujeres, ¿no? Cómo las mujeres recuerdan su primer vuelo en solo, cómo las enseñaron, quién las enseñó, quién fue su instructor, los modos, ¿no? De enseñanza son algo también muy, muy, muy interesante que mencionan los cadetes, ¿no? Hacen estas distinciones. Se habla mucho de privilegios sobre las mujeres, ¿no? Alguna vez en unos textos de Laura Mazón decían, ¿no? Algunos cadetes de las escuelas colombianas, argentinas, incluso dicen que pues los dormitorios de mujeres hay hasta secador de cabello, ¿no? Como estos elementos que van haciendo la distinción, porque además en el ejército mexicano no se ha discutido otro género, son femeninos y masculinos en términos generales, ¿no? Así se hace la distinción porque es meramente biológica. Entonces, esos acentos también creo que son muy, muy relevantes. Posterior a eso, pues hago una parte de los símbolos del Colegio del Aire. Bueno, vieron hace unos momentos una imagen que yo tomé en la plaza de maniobras. Tuve oportunidad de hacer etnografía en el Colegio del Aire, particularmente los jueves, que son los jueves de visita, cuando los familiares y amigos pueden acudir a comer con los cadetes del colegio. Bueno, y ahí pues uno como antropólogo, ¿no? Empieza a tornarse pues normal, ¿no? Para los cadetes. Nunca las autoridades de la Sedena supieron que estuve ahí, pero los cadetes me recibieron, platicaron conmigo, compartí mucho tiempo, más de un año con ellos, yo creo, trabajando.
y verdaderamente es un trabajo que me trae mucha satisfacción por las implicaciones, ¿no? Más allá de poner estas posturas, ¿no? De blanco y negro, pues me interesa matizar, ¿no? Sobre esos procesos de enseñanza y trayectorias de las mujeres particularmente. Perfecto, voy a leer un último comentario de Abraham Rubina Espinosa, ya sabrás si quieres hacer un cierre y ya para despedir, pero creo que detrás de estos generan, ya sabes, te van a preguntar, bueno, ¿y qué agenda o qué no contesta tu tesis, ¿no? Que ya va a ser. Esperamos que ya estés en ese escenario, pero ahí te va como para más chamba, ¿no? Más trabajo. ¿Ok? Como comentarios de Abraham Urbina Espinosa, hay varias variables más que se pueden analizar en términos de política pública y derechos humanos respecto a las zonas geográficas y su influencia en la formación. Así que muy interesante el enfoque de la investigadora Seira. Gracias por compartir y felicitaciones por el grado. Esperamos que yo también ya lo doy como un hecho y pues muchísima de la suerte. ¿Algo que quieras comentar, Seira? Pues yo creo que ese ha sido el énfasis, entender la política pública, el enfoque de política pública en relación a la incorporación de las mujeres, o sea, prácticamente en Latinoamérica, muchos ministerios, el Ministerio de Defensa español, el argentino, el colombiano, el chileno, creo que el mexicano, hay pocos textos en relación a las mujeres en México, ¿no? Los que se van a encontrar son justamente yo creo que muy en la parte que yo les presenté hoy. Pues muy de discurso, políticas, cambios normativos, pero pocos en relación a la conformación de la identidad y trayectorias de las mujeres, ¿no? Entonces, justamente creo que, pues, como alguna vez una crítica en un coloquio me hicieron, ¿no? Feminizar no basta. Es decir, o sea, no solo en términos numéricos, pues sí, hay muchas mujeres, ¿no? O hay más mujeres que hace 20 años, pero pues cómo esas mujeres están ascendiendo en la escala jerárquica del ejército y cómo se están desarrollando sus carreras profesionales después de egresar de un plantel militar. Perfecto, muy bien. Entonces, nada más de nuestra parte agradecerte tu tiempo. Como ustedes saben, aquellos que no tienen una oportunidad de verlo y solo quieren volver a ver la ponencia, está en redes sociales. Es lo que permite ahora las nuevas tecnologías de la información, que quienes no puedan estar en vivo y en directo lo pueden ver de manera diferida y que incluso también no por las cercanías no pudiesen asistir a un espacio fijo. Esto es lo que la nueva realidad que nos trajo precisamente la pandemia, ¿no? Entonces, invitarlos, ahí está el material como material de consulta, tratarlo después con el paso del tiempo como una fuente documental y a nombre del Colegio de Jalisco, Kratos, que es el Seminario Multidisciplinario de Estudios Políticos, agradecerles su asistencia virtual, su constante participación y agradecer que en esta penúltima sesión nos haya acompañado Ciaira, y pues desearles muy buenas noches y invitarlos a a la última sesión que tendremos en unas semanas y con esto cerrar el calendario 2024 y próximamente anunciarles el calendario 2025 también con temas y colegas de diversas instituciones para seguir abonando en estos espacios de reflexión y debate. Muy buenas noches y gracias también a Julio Almaraz que nos acompaña y nos ayuda en el soporte técnico, que sin su ayuda, pues ustedes sabrían que es difícil llevar a cabo estos ejercicios de tipo académico, intelectual y espiritual, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y buenas noches. Hasta luego.